El anarquismo epistemológico se refiere a la superación de la concepción positivista de la ciencia y la desaparición de esta corriente como un todo en cohesión. Dos filósofos de la epistemología han realizado propuestas que se complementan en este sentido: Karl Popper y Paul K. Feyerabend. Popper pretende salvar el dogmatismo conservando una similitud con los positivistas, donde el fenómeno científico tiene elementos ideológicos producto de circunstancias históricas y por lo tanto externas a la ciencia en sí, lo cual abre el signo cerrado de la ciencia positivista. Feyerabend define las bases de la revolución anarquista en epistemología al formular la propuesta: la ciencia exige autonomía en su unión al Estado, o sea, quiere beneficiarse de esta unión, apoyo económico, apoyo de enseñanza, entre otros, pero continuando con sus métodos dogmáticos y totalitarios. Es así que el autor pretende una radical separación, una restricción de las exigencias de la ciencia por parte del Estado. Nuevas tradiciones de la filosofía de la ciencia. Se reconocen dos tradiciones de 1930 a 1960 en la filosofía de la ciencia: la neopositivista, propuesta especialmente por Karl Popper, y la neomarxista, propuestas por T.W. Adorno y Horkheimer. El Círculo de Viena está centrado en la figura de Karl Popper. Busca trascender el positivismo comtiano y el llamado neopositivismo propuesto por la misma escuela. Bueno, aquí hay una pequeña divergencia. Para algunos, Popper es precisamente el que supera el Círculo de Viena y quizás sea la mejor forma de hablar de Popper. Pero la verdad es que él estuvo también en el Círculo de Viena e hizo todo el planteamiento con el que lo reconocemos. La escuela de Frankfurt, siguiendo a Adorno y Horkheimer, sus antecedentes son Marx y Engels y se propone como un marxismo académico que critica la sociedad capitalista y la ciencia que depende de esta, la visión social de la ciencia y menos epistemológica. El neopositivismo tiene por método de la ciencia el falsacionismo. Esto se avanza declarando tanto la verdad o el acierto como el error o la falsedad sobre principios epistemológicos determinados. El proceso de la ciencia es un avance acumulativo. Los determinantes sociales pues no hay ninguno, y por ello es la principal crítica a este modelo. El método de las ciencias es el mismo para las ciencias sociales que para las naturales, pero se particulariza en las sociales. La relación de la ciencia con fines sociales o políticos pretende no tener vinculación, lo cual lo hace totalmente dependiente. Es la llamada ciencia-estado por sus detractores. En cuanto al neomarxismo, el método de la ciencia es dialéctico. En ciencias naturales prevalece el método experimental. En ciencias sociales hay una visión de totalidad. El proceso de la ciencia no se pronuncia en este sentido, por lo tanto queda indeterminado. Los determinantes sociales es la determinación social de la ciencia. El método de las ciencias, hay una particularidad de las ciencias sociales sobre las otras ciencias, y la relación de la ciencia con fines sociales o políticos guarda estrecha relación. Ahora, las premisas y principios del anarquismo epistemológico. Se plantea siempre como la superación del positivismo, por lo tanto, es su referente obligado. Es decir, yo no puedo hablar de lo que avanza del positivismo sin hablar del positivismo. Y esa es, digamos, como la principal crítica al anarquismo epistemológico. Actualmente se reconoce poco o se maneja en forma un poquito, digamos, limitada, porque solamente es como la superación del positivismo. Los principios básicos del positivismo es el empirista fenomenonista. Quiere decir que en la superación del positivismo se va a dejar de ser tan empírico y se va a dejar de ser tan fenomenológico. Se va a ir más bien por el lado de la interpretación del fenómeno. Otro principio es el formalista nominalista. Aquí lo que importa es determinar qué es y darle nombre al fenómeno. ¿Cómo se va a superar? Bueno, pues
la pluralidad de los sentidos en la semántica nos va a dar la superación de este principio. En cuanto a premisas fundamentales, tenemos el monismo metodológico, la explicación causal, la objetividad, la independencia de sujeto-objeto, la neutralidad axiológica, la universalidad de la teoría y el descubrimiento versus justificación. Entonces, aquí las premisas fundamentales van a ser el plurientendimiento metodológico. Va a ser también una explicación de las razones o causas hacia el sentido ulterior. Por objetividad vamos a poner la subjetividad. Por la independencia del sujeto-objeto vamos a ver la interdependencia del sujeto con el objeto en la comprensión del problema o fenómeno. En vez de neutralidad axiológica vamos a hablar de valores específicos que me ayudan a determinar cómo se presenta el fenómeno en un contexto determinado. La universidad de la teoría nos va a lanzar ahora a una particularidad de la teoría en donde, dependiendo del lugar, el tiempo, la forma, pues va a haber ciertas modificaciones eventualmente. Descubrimiento versus justificación. Aquí no hay duda, se van explícitamente por el sentido del descubrimiento. Superación del monismo positivista, neopositivista y neomarxista. La superación de la propuesta se realiza por una vía diferente, digamos que no son los anteriores que vimos, sino que Thomas Kuhn escribe un libro que se llama Las estructuras de las revoluciones científicas a partir de un curso universitario que tiene que dar en Harvard. De su propuesta se desprende un término llamado paradigma, el cual va a permitir pasar del paradigma positivista a estos relativos a una nueva visión de la ciencia que se reconoce como un paradigma diferente, es el interpretativo. 3 tipos de paradigma propone Thomas Kuhn en su libro. Los metaparadigmas, que son conjunto de creencias, un nuevo modo de ver la vida, la ciencia, los fenómenos, todo. Los sociológicos, que son referentes a nociones como la realización de la ciencia reconocida universalmente y otros prolegómenos. Los artefactos, se decanta por libros de texto como proveedor de herramientas y también de las analogías, entre otros. ¿Cuál es el corpus teórico, digamos, la parte central del anarquismo epistemológico? No se funda bajo una estructura sistemática, como sí ocurre con los grandes sistemas filosóficos, además de exponerse como una filosofía del movimiento, es decir, es una perspectiva que se orienta a construir agenciamientos y conexiones desde lo complejo. No hay un punto central en su filosofía que pueda reconocerse como su base conceptual, sino más bien una constante fuga conceptual, una construcción de conceptos, más bien una reconstrucción de conceptos, que permita leer la realidad y no fundar una estructura que tenga sentido a priori. Se habla entonces de subjetividades más que de sujetos, mediante conexiones, agenciamientos, flujos, fugas y territorializaciones. Es decir, están evitando lo más posible los contenidos y los nombres y las herramientas científicas que conocemos del positivismo o positivismo neomarxismo. Rizoma es quizás la herramienta más reconocida del anarquismo epistemológico. Primero hay que tener como un presente, antecedente muy claro, que el rizoma es un término de botánica para ciertas plantas que por un lado echa ramas aéreas verticales y por el otro lado raíces. Son como los lirios. ¿Y de qué se trata? Pues es algo que abre sus raíces y al mismo tiempo se conserva o se reconoce como un todo, pero también está, digamos, en el agua y también es aérea. Bueno, es algo que tiene como muchas características al mismo tiempo. Por su complejidad es algo que les interesa mucho. Entonces, se dice que por extensión se refiere a una herramienta específica del anarquismo epistemológico para comprenderlo,
se manejan tres características. 1. Pensar no es representar. No se busca una adecuación con una supuesta realidad objetiva, sino un efecto real que vuelve a lanzar la vida y el pensamiento, desplaza su desafío, los lleva más lejos y a otra parte. 2. No hay un comienzo real, sino en ti. Allí donde la palabra génesis recupera plenamente su valor etimológico de devenir, sin relación con un origen. 3. Si todo encuentro es posible, en el sentido de que no hay razón para descalificar a priori algunos caminos más que otros, no por ello todo encuentro es seleccionado por la experiencia. Algunos montajes, algunos acoplamientos no producen ni cambian nada. El rizoma entonces procede por variación, expansión, conquista, captura, inyección. Vamos a ver el principio anarquista de Feyerabend, que es todo vale. Se habla del irracionalismo. Se trata de proponer una red de interacciones, accidentes, coyunturas, curiosas yuxtaposiciones de eventos, complejidad del cambio humano y carácter impredictible de efectos humanos en la ciencia, particularmente en la historia. Es en este sentido que Feyerabend propone que la ciencia tiene un principio de teoría irracional, donde el progreso científico pasa por una serie de normas incompatibles con el concepto tradicional de racionalidad y por lo tanto habría que hablar de una cierta teoría del error. El fundamento es que todas las revoluciones científicas se han producido al abandonar las reglas metodológicas anteriores. Reconozcamos entonces cuál es el contramétodo del anarquismo epistemológico. La solución a la inducción, para Feyerabend, es proceder contrainductivamente. Introducción, elaboración y propagación de hipótesis que sean inconsistentes o con teorías bien establecidas o con hechos bien establecidos. En esa inconsistencia está propiamente la propuesta del manejo de la ciencia para este autor. Hay que eliminar la oposición subjetividad-objetividad y ver cómo el mundo intelectual es un producto. Por tanto, hay que eliminar de la ciencia los conceptos estables, pues al creer que nuestra teoría coincide con el mundo, lo que realmente ocurre es que hemos cogido categorías nuevas superponiéndolas a las viejas. Las viejas categorías son para nosotros la limitación de la realidad. Y entonces, pues estamos nosotros viendo cosas nuevas con criterios antiguos. El proceso del conocimiento de la realidad es el paso de unas categorías a otras nuevas. Este cambio, esta crisis, debe ser continuo. Todos los conceptos, pues, incluso los fundamentales, se mueven y cambian en un proceso que es dialéctico y objetivo y tienden a su negación.